Soy Mike de List25 y hoy vamos a regresar muy atrás. 4.500 millones de años para ser exactos. Si comprimes toda la historia de la Tierra en un solo año calendario, los humanos no aparecerían hasta alrededor de las 11:58 p.m. El 31 de diciembre, todo, los océanos, los continentes, los dinosaurios, las eras de hielo, todo eso vino antes de nuestros diminutos últimos 2 minutos. Y aún así, la mayoría de nosotros sabemos sorprendentemente poco sobre la historia del planeta. Así que hoy voy a arreglar eso. Esta es la historia de la Tierra. Comienza con la gravedad. 25. La Tierra nace. Hace aproximadamente 4.6 mil millones de años, nuestro sistema solar no era más que una vasta nube de polvo y gas flotando en el espacio. Entonces la gravedad empezó a actuar. Esa nube comenzó a colapsar sobre sí misma, girando mientras se condensaba. La mayor parte del material fue atraído hacia el centro y formó el Sol. Lo que quedó empezó a agruparse, pequeñas partículas uniéndose para formar otras más grandes, y esas más grandes uniéndose para formar otras aún mayores. Más cerca del Sol, el viento solar eliminó los gases más ligeros, hidrógeno y helio, dejando solo material pesado y rocoso. Ese material siguió chocando, siguió uniéndose y poco a poco formó lo que se convertiría en la Tierra. 24. Un impacto crea la Luna. Después de su formación, la Tierra se convirtió en uno de los 8 planetas de nuestro sistema solar. 8 porque, bueno, como sabes, Plutón fue degradado. Pero mucha gente no sabe que en ese momento también compartíamos nuestra órbita con otro planeta del tamaño de Marte llamado Theia. Y esa situación no tardó mucho en terminar de forma muy abrupta. Los dos planetas chocaron tan fuerte que algunos expertos creen que Theia se vaporizó por completo y expulsó una enorme parte de las capas exteriores de la Tierra en el proceso. Todo eso se juntó en lo que los científicos creen que pudo haber sido solo unos pocos siglos, y la Luna tomó forma. Por eso la composición química de la Luna coincide casi exactamente con la corteza exterior de la Tierra. Pero prácticamente no tiene núcleo de hierro. Cuando Theia chocó, los metales pesados de ambos cuerpos se hundieron en el centro de la Tierra. La Luna se quedó con todo lo demás. 23. Los primeros océanos. Cuando la temperatura de la superficie del planeta finalmente bajó por debajo del punto de ebullición del agua, ocurrió algo extraordinario. Todo ese vapor, expulsado a la atmósfera por innumerables volcanes y aumentado por cometas y asteroides helados que caían del espacio, no tenía a dónde ir más que hacia abajo, y así llovió. No durante días ni semanas, sino posiblemente por miles de años. Esa lluvia llenó cada hueco, cada cuenca, cada grieta en la superficie del planeta, y poco a poco aparecieron los primeros océanos. Estos océanos no se parecían en nada a los que conocemos hoy en día. Eran significativamente más calientes, y los científicos creen que podrían haber tenido un tono verdoso debido a los altos niveles de hierro disuelto en el agua. Pero por muy verdes que fueran, crearon un planeta que de repente se volvió muy interesante para la vida. 22. La vida se desarrolla. Existe una gran posibilidad de que la vida surgiera en las chimeneas hidrotermales. Grietas en el fondo del océano donde agua sobrecalentada y rica en minerales burbujea a través de la corteza. Básicamente son laboratorios de química naturales que funcionan de manera continua, impulsados por el calor de la propia Tierra. Ahora, según lo que los científicos llaman la teoría del mundo de hierro-azufre, moléculas simples como el dióxido de carbono y el hidrógeno empezaron a reaccionar en la superficie de minerales ricos en hierro cerca de estas chimeneas. Durante una enorme cantidad de tiempo, esas reacciones se volvieron más complejas, más organizadas, y finalmente produjeron algo que podía hacer la única cosa que separa a los seres vivos de todo lo demás. Podía copiarse a sí mismo. 21. El gran evento de oxidación. La primera vida era unicelular, vivía en la oscuridad y se alimentaba de químicos que surgían del fondo del océano. Y durante cientos de millones de años, eso fue lo mejor que hubo. Luego, esa célula descubrió cómo usar la luz del sol. Las cianobacterias eran organismos diminutos y simples, pero aprendieron a dividir moléculas de agua usando la luz del sol para producir energía para sí mismas. El subproducto de ese proceso era oxígeno y lo liberaban en enormes cantidades. Al principio, el océano lo absorbió. Los minerales de hierro en el fondo marino absorbían el oxígeno tan rápido como las cianobacterias podían producirlo, dejando atrás gruesas capas de depósitos de hierro que los geólogos todavía encuentran hoy en día. Pero eventualmente el océano se quedó sin lugares donde ponerlo. El oxígeno empezó a filtrarse en la atmósfera.
Lo que siguió fue uno de los eventos más catastróficos en la historia de la vida en la Tierra. Para los organismos que existían en ese momento, casi todos los cuales habían evolucionado en un mundo sin oxígeno, esto era veneno. 20. La primera extinción masiva. Algunos expertos creen que entre el 80 y el 99.5% de todas las especies vivas fueron eliminadas en el Gran Oxidación. El oxígeno, al reaccionar con el metano atmosférico, eliminó del planeta uno de sus principales gases de efecto invernadero, quitando la manta de calor que mantenía a la Tierra cálida. Así que las temperaturas se desplomaron. El hielo se extendió desde los polos y siguió avanzando, cubriendo el planeta tan completamente que los científicos creen que los propios océanos pudieron haberse congelado. Este periodo, conocido como la glaciación hurónica, duró aproximadamente 300 millones de años. Los pocos que lograron sobrevivir se adaptaron. Dejaron de tratar el oxígeno como una amenaza y empezaron a usarlo como combustible, allanando el camino para todos los seres vivos complejos que existen hoy en el planeta. 19. Rodinia. La mayoría de los supercontinentes se forman a través de lo que los geólogos llaman ensamblaje por introversión, donde los fragmentos se separan y luego vuelven a unirse siguiendo el mismo camino general. Rodinia, el que existió antes de Pangea, pudo haber seguido una ruta diferente. Se formó hace aproximadamente entre 1.3 y 0.9 mil millones de años y algunos modelos sugieren que sus placas viajaron mucho más lejos, eventualmente reconectándose en el lado opuesto del planeta en lo que se llama un ensamblaje por extroversión. Ese tipo de viaje más largo significó exposición y erosión a lo largo de los márgenes continentales. Y como la meteorización de las rocas es una de las principales formas en que la Tierra extrae dióxido de carbono de la atmósfera a través del ciclo del carbono, esa erosión significó una mayor captura de carbono, lo que llevó a un planeta más frío. 18. Tierra bola de nieve. En su peor momento, la temperatura promedio en la superficie de la Tierra bajó a unos menos 50 grados Celsius. El hielo cubría el planeta desde los polos hasta el Ecuador. Los océanos se congelaron. Y se mantuvo así no una vez, sino a través de múltiples eventos de congelación durante un periodo que ahora llamamos el periodo criogénico, hace aproximadamente entre 720 y 635 millones de años. Una vez que el hielo empezó a expandirse, creó un ciclo de retroalimentación que aceleró todo. El hielo refleja la luz del sol en lugar de absorberla. Así que, mientras más se congelaba el planeta, menos calor retenía y más se congelaba. Los científicos llaman a esto la retroalimentación del albedo del hielo y durante el criogénico casi se salió completamente de control. Para la vida, la situación era tan mala como podía ser. Los océanos estaban sellados. La fotosíntesis era casi imposible. Los organismos que sobrevivieron lo hicieron en espacios increíblemente reducidos alrededor de respiraderos hidrotermales, en manantiales termales o bajo parches de hielo delgado donde todavía se filtraba la cantidad justa de luz. 17. La primera célula compleja. Hasta este punto, la vida era simple. Todo eso cambió cuando una célula más grande se tragó a una más pequeña. Y por alguna razón, la célula más pequeña no fue digerida. Sobrevivió dentro de su huésped. Y después de que pasó un tiempo, los dos dejaron de ser organismos separados por completo y se convirtieron en uno solo. Este proceso, llamado endosimbiosis, se considera el evento biológico más importante después de la propia vida. Esas bacterias ingeridas se convirtieron en mitocondrias, las estructuras dentro de casi todas las células complejas en la Tierra que producen energía. Por separado, las cianobacterias absorbidas se convirtieron en cloroplastos, la maquinaria que permite a las plantas convertir la luz solar en alimento. En ambos casos, la célula más pequeña simplemente nunca se fue. 16. Reproducción. Bansaio morpha pubescens no es un nombre conocido. Pero hace 1.2 mil millones de años, este solo organismo, un tipo de alga roja, se convirtió en el primer ser vivo conocido en reproducirse sexualmente, mezclando el ADN de dos individuos para producir descendencia única. Antes de esto, la reproducción significaba copiar. La reproducción sexual también introdujo un factor que la simple copia nunca pudo aportar: combinaciones. Cada nuevo organismo llevaba un plano genético único, y algunos estaban mejor adaptados para sobrevivir que otros. Las mutaciones dañinas se filtraban, las útiles se propagaban, y la evolución ahora tenía un motor. Quints, los primeros organismos complejos. Una vez que las células empezaron a unirse, comenzaron a especializarse. En lugar de que cada célula hiciera cada tarea, grupos de células empezaron a encargarse de funciones específicas.
Algunas se encargaban de la digestión, otras de la protección y otras más del movimiento. El organismo en su conjunto ahora podía hacer cosas que ninguna célula individual podría hacer jamás. Los primeros ejemplos probablemente fueron organismos coloniales no muy diferentes de las esponjas modernas. No tenían cerebro ni esqueleto, básicamente ninguna complejidad real según los estándares actuales, pero tenían algo realmente nuevo: tejidos, pieles primitivas y bocas rudimentarias. Su aparición terminó efectivamente la era microscópica y llevó a una división del trabajo que nunca antes había existido en la historia de la vida en la Tierra. 14. La explosión cámbrica. Hace aproximadamente 575 millones de años, los océanos ya albergaban organismos de cuerpo blando conocidos como los ediacaranos. Realmente aún no los entendemos, pero bien podrían haber incluido a los ancestros de lo que vino después. Durante los siguientes 20 a 25 millones de años, los animales marinos desarrollaron la mayoría de los planes corporales básicos que todavía vemos en la naturaleza hoy en día. Crustáceos, moluscos, esponjas, gusanos y cordados surgieron todos en la misma era. Una dinámica creciente entre depredadores y presas que obligó a ambos lados a desarrollar cuerpos más rápidos, resistentes y capaces. Para cuando terminó la explosión del Cámbrico, los océanos pasaron de albergar un conjunto relativamente limitado de organismos de cuerpo blando a algo que se parecía a un ecosistema genuinamente complejo. Esa línea evolutiva eventualmente produciría a todos los vertebrados de la Tierra, incluidos nosotros. 13. Del mar a la orilla. Las primeras plantas que llegaron a Tierra descendían de algas verdes de agua dulce. Eran organismos simples y de bajo crecimiento, similares a los musgos y hepáticas que todavía encontramos en las rocas hoy en día. Sin embargo, lo que les faltaba en complejidad lo compensaban con creces por su enorme impacto. A medida que se extendían por la roca, empezaron a descomponerla. Al hacerlo, crearon un suelo biológico real, capaz de retener agua y de sostener más vida. Al mismo tiempo, extraían dióxido de carbono de la atmósfera, devolvían oxígeno a la atmósfera y creaban los primeros hábitats terrestres y fuentes de alimento. 12. La llegada de los insectos. Los primeros musgos y plantas existieron durante millones de años antes de que los primeros animales se trasladaran a tierra firme. Esos pioneros eran pequeños artrópodos, parientes de los crustáceos modernos, y venían equipados para la transición. Tenían exoesqueletos resistentes y tubos respiratorios especializados llamados tráqueas que extraían oxígeno directamente del aire. No necesitaban branquias. Siguieron a las plantas, se abrieron camino en el suelo y poco a poco la Tierra pasó de ser un lugar silencioso a uno lleno de vida. Eso fue así hasta hace unos 300 millones de años, cuando les crecieron alas y despegaron. Durante los siguientes 150 millones de años, el cielo les perteneció por completo. Y en el aire denso y rico en oxígeno del período carbonífero, algunos de ellos se hicieron grandes. La Meganeura, una criatura parecida a una libélula, medía más de 70 centímetros de punta a punta de las alas. Once, los pecesápodos. El primer animal que caminó en tierra no estaba intentando caminar en tierra. De hecho, el paso del agua a la tierra firme parece más una larga serie de accidentes no planeados. Durante el periodo devónico, las aguas poco profundas eran un excelente lugar para vivir. Había mucha comida y los depredadores más grandes no podían entrar. Así que algunos peces de aletas lobuladas se adaptaron. Sus cuerpos se aplanaron, sus aletas se hicieron más fuertes para empujarse a través del lodo y eventualmente desarrollaron la capacidad de absorber oxígeno del aire. Una de las mejores pruebas es un fósil de 375 millones de años llamado Tiktaalik roseae, descubierto en el Ártico canadiense en 2004. Tenía huesos similares a los de una muñeca y un cuello móvil. No podía hacer mucho más que arrastrarse por un banco de arena, pero eso fue suficiente. 10. La extinción del Pérmico. También conocida como la Gran Mortandad, la extinción del Pérmico no fue solo la mayor extinción masiva en la historia de la Tierra. Estuvo muy cerca de borrar todo por completo. Menos del 5% de las especies oceánicas lograron sobrevivir. En tierra, menos de un tercio de los animales grandes sobrevivieron. Los bosques desaparecieron. Los científicos han estado tratando de averiguar qué lo causó durante mucho tiempo. Y todavía no hay una sola respuesta que explique todo. La teoría principal apunta a erupciones volcánicas masivas en lo que ahora es Siberia. Los flujos de lava se extendieron por cerca de 1 millón de millas cuadradas. En total, había suficiente roca para cubrir todo el planeta con una capa de aproximadamente 6 metros de grosor.
Al mismo tiempo, puede que no haya sido solo eso. Hay algunas pruebas de un gran evento de impacto en Australia y la Antártida. Es posible que los océanos se hayan desacelerado y vuelto tóxicos, agotando el oxígeno. Algunos investigadores también piensan que el agua está llena de dióxido de carbono disuelto, lo que habría hecho que los mares poco profundos fueran mortales para cualquier ser vivo que habitara ahí. 9. El ascenso de los lagartos. El mundo al que entraron los dinosaurios no estaba precisamente prosperando. Los ecosistemas habían sufrido un golpe y muchos lugares en la cadena alimenticia habían quedado libres. Hace unos 230 millones de años, un nuevo grupo de animales comenzó a ocupar ese espacio con una simple ventaja sobre todo lo que los rodeaba. Sus patas estaban debajo de ellos. Suena casi demasiado fácil, pero podían moverse de manera más eficiente, sin mencionar que eran más rápidos, y soportar más peso sin que sus cuerpos se hundieran hacia el suelo. No lo eran. Todavía no daban miedo. Eoraptor, uno de los primeros que conocemos, tenía aproximadamente el tamaño de un perro. Su diseño era excepcional. Una perfección prehistórica. 8. El Gran Rift. Hace aproximadamente 200 millones de años, la única masa terrestre que llamamos Pangea comenzó a separarse. Una enorme actividad volcánica, relacionada con lo que se conoce como la provincia magmática del Atlántico Central, debilitó la corteza y comenzó a abrirla. A medida que la Tierra se dividía, se formó un largo valle de rift entre lo que se convertiría en Norteamérica, África y Sudamérica. Esa brecha siguió ensanchándose hasta que el agua la llenó, convirtiéndose finalmente en el Océano Atlántico. Las poblaciones de dinosaurios quedaron separadas por el creciente cuerpo de agua entre ellas, y una vez aisladas, comenzaron a evolucionar por caminos completamente diferentes. Al mismo tiempo, la separación cambió la forma en que los océanos circulaban, lo que alteró el clima en todo el mundo. 7. Los dinosaurios emprenden el vuelo. La transición de dinosaurio a ave ocurrió durante el período Jurásico. Un linaje de pequeños cazadores emplumados comenzó a desarrollar características que al principio no tenían nada que ver con el vuelo. Desarrollaron plumas, tenían huesos huecos que reducían su peso y una fúrcula fusionada que creaba un punto de anclaje para los poderosos músculos que con el tiempo harían posible el vuelo. Un buen ejemplo de esa transición es el Archaeopteryx. Tenía alas y plumas, pero también dientes, dedos con garras y una larga cola ósea. Con el tiempo, esos rasgos antiguos desaparecieron. Los dientes desaparecieron, las colas se acortaron y el vuelo se volvió más eficiente. Cuando ocurrió el evento de extinción, estos animales más pequeños y adaptables tenían una ventaja que sus parientes más grandes no tenían. 6. El gran florecimiento. Las primeras plantas con flores eran diminutas y casi no tenían pétalos. Luego, los pétalos entraron en escena y cambiaron todo. Las flores empezaron a ofrecer néctar y los insectos comenzaron a acudir por el néctar. En el proceso, esos insectos empezaron a mover el polen entre las plantas, así que su reproducción se volvió mucho más eficiente. Pero no solo las plantas con flores se beneficiaron. La relación funcionó tan bien que ambos grupos se diversificaron enormemente al mismo tiempo. Las abejas, mariposas y avispas se volvieron dependientes de las plantas con flores, y las plantas con flores se volvieron dependientes de ellas. Y ese ciclo continuo se volvió la norma en solo unos pocos millones de años. 5. El impacto de Chicxulub. Hace 66 millones de años, una roca de aproximadamente 10 kilómetros de ancho vino del espacio a más de 24 kilómetros por segundo y golpeó las aguas poco profundas de lo que ahora es la península de Yucatán en México. La energía liberada fue equivalente a 10,000 veces todo el arsenal nuclear del mundo. Todo eso en un solo instante. En los minutos que siguieron, el lecho de granito profundo rebotó hacia el cielo en una torre de casi 10 kilómetros de altura antes de colapsar de nuevo. Tsunamis de 150 metros de altura azotaron las costas de América del Norte. En algunas partes del mundo, la temperatura de los escombros que caían de nuevo alcanzó los 900 grados Fahrenheit. Miles de millones de toneladas de polvo, dióxido de azufre y roca vaporizada fueron lanzadas a la atmósfera, bloqueando la luz del sol en todo el planeta. La fotosíntesis se detuvo. Las cadenas alimenticias colapsaron y más de la mitad de todas las especies en la Tierra desaparecieron. El cráter en sí permaneció enterrado bajo unos 800 metros de sedimento durante millones de años antes de que los científicos finalmente lo identificaran en la década de los 90. 4. Los mamíferos toman el control. Los primeros mamíferos nunca llegaron a ser mucho más grandes que un gato doméstico.
Pero todo cambió cuando el asteroide impactó. Los dinosaurios desaparecieron, y cada nicho ecológico que habían ocupado durante 165 millones de años quedó repentinamente vacío. Los mamíferos que sobrevivieron a esa catástrofe eran pequeños, adaptables y hambrientos. Y por primera vez en su existencia, nada los detenía. En unos pocos cientos de miles de años, el registro fósil muestra una explosión en la diversidad de mamíferos. Se hicieron más grandes, se extendieron por los continentes. Pasaron a habitar bosques, praderas y ríos, y con el tiempo regresaron al océano. Sí, no leí mal eso. Las ballenas en realidad descienden de pequeños mamíferos terrestres que regresaron al mar hace unos 50 millones de años. 3. Las praderas se expandieron. A diferencia de los árboles, el pasto crece desde su base y no desde las puntas, lo que significa que el pastoreo, el fuego y la sequía no pueden detenerlo. Córtalo, quémalo, cómetelo hasta la raíz, vuelve a crecer. Así que, cuando el clima de la Tierra volvió a enfriarse y secarse, esa resistencia obstinada convirtió al pasto en una de las plantas más dominantes que el mundo había visto. Los bosques retrocedieron, surgieron las llanuras abiertas, y los animales que vivían ahí tuvieron que cambiar junto con ellas. A campo abierto, sin ningún lugar donde esconderse, los primeros caballos y antílopes se volvieron más rápidos. Sus patas se alargaron, su zancada se amplió y sus dientes se adaptaron para triturar las duras hojas ricas en sílice. Los depredadores siguieron el mismo camino, y los paisajes abiertos modernos que conocemos hoy comenzaron a establecerse. 2. La revolución de andar erguidos. Esas llanuras abiertas no solo transformaron a los caballos y antílopes, también nos cambiaron a nosotros. Hace entre 4 y 6 millones de años, un grupo de primates se puso de pie. No fue un cambio sencillo. Caminar erguido sobre dos piernas requirió ajustes importantes en la pelvis, la columna vertebral y los pies, y probablemente hizo que nuestros antepasados fueran más lentos y vulnerables al principio. Pero las ventajas fueron enormes. El bipedalismo significó recorrer largas distancias sin gastar enormes cantidades de energía. Significaba mantenerse más fresco en ambientes abiertos. Y lo más importante, liberó las manos. Los primeros homininos empezaron a transportar comida y eventualmente convirtieron la piedra en herramientas. El conjunto de herramientas más antiguo conocido, el Adoluan, data de hace 2.6 millones de años. 1. La gran expansión. Hace 300.000 años, nuestra especie apareció en África, el Homo sapiens. Anatómicamente modernos y equipados con algo que ningún hominino anterior había desarrollado completamente. Un cerebro capaz de lenguaje complejo, pensamiento simbólico y la habilidad de transmitir conocimientos de una generación a otra. Durante mucho tiempo nos quedamos en el mismo lugar. Pero hace aproximadamente entre 60 y 90.000 años, pequeños grupos comenzaron a moverse hacia el Medio Oriente, a través de Asia hacia Europa, y finalmente cruzaron puentes terrestres y aguas abiertas para llegar a todos los continentes de la Tierra, excepto la Antártida. A donde quiera que iban, el mundo cambiaba. La megafauna desapareció. Se despejaron y cultivaron tierras. Otras especies de homínidos, como los neandertales y los denisovanos, desaparecieron y nosotros nos convertimos en la fuerza dominante en el planeta. Hoy en día seguimos expandiéndonos, seguimos modificando y seguimos siendo el único animal que vuelve la vista a 4.500 millones de años de la historia de la Tierra e intenta darle sentido. Lo cual, dependiendo de cómo lo veas, es o la cosa más extraordinaria que ha producido la evolución, o la más peligrosa. Y eso es todo, 4.500 millones de años en menos de 30 minutos. ¿Qué opinas? ¿Hubo algo importante que se me pasó? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y si tienes más tiempo, y esto es de tu interés, deberías ver nuestro video relacionado, 25 hechos geológicos de la historia de la Tierra que sacudirán tus creencias. Complementa muy bien lo que acabo de explicar. Como siempre, soy Mike. Nos vemos la próxima vez.